En esta clase vamos a hablar del aparato digestivo. Como todo sistema, es un conjunto de órganos. Estos órganos son diferentes entre sí, cumplen funciones específicas, pero unen su fisiología para llevar a cabo funciones mucho más complejas, como lo son la ingestión de los alimentos, su digestión, con todos los procesos metabólicos que esto conlleva, su asimilación o absorción a través de los intestinos y su gestión. La digestión incluye procesos de tipo físicos y también de tipo químicos. Ahora vamos a verlos en la... El metabolismo comprende dos procesos, el anabolismo y el catabolismo. Como dice ahí, el anabolismo es el proceso donde se forman sustancias complejas a partir de sustancias simples. Por ejemplo, hago una torta, necesito materia prima para hacer esa torta y a partir de esa materia prima formo algo mucho más complejo, más elaborado. Hay un ejemplo, tienen la fotosíntesis, podría ser la producción de proteínas, la producción de hormonas, de enzimas en nuestro cuerpo como un proceso anabólico. Y el catabolismo, en el cual se incluye la digestión, es un proceso en el cual se rompen moléculas grandes, complejas, complicadas, para formar estructuras mucho más sencillas y que puedan, más pequeñas también, para que puedan entrar al interior de las células. El objetivo del proceso de digestión es llevar nutrientes a todas las células del cuerpo. Los nutrientes tienen que ser tan microscópicos, tan chiquitos, para poder ingresar dentro de la célula. Por eso es que no solo lo destruimos al alimento a través de los dientes y a través de diferentes estructuras, sino que también necesitamos después darle un tratamiento químico para poder obtener estas partículas bien sencillas. Los procesos digestivos comprenden la ingestión, que es la incorporación del alimento a la boca, la digestión, y en el cual se producen estos procesos, el anabolismo y el catabolismo, sobre todo el proceso de destrucción de los alimentos, el proceso catabólico, la absorción y la asimilación de estos nutrientes microscópicos pasan a través del yeyuno ilion, a través de unas estructuras denominadas vellosidades y microvellosidades, pasan a la sangre las transporta después de otro proceso a todas las células del cuerpo, y también la digestión, que es el proceso por el cual se van a eliminar solamente los productos que nunca van a estar dentro de la célula, o sea, lo que no sirve, de lo que nosotros comemos, los alimentos que no son útiles para nuestro cuerpo, se eliminan. Nunca salen estos alimentos, esto es importante, nunca salen del interior del sistema digestivo para meterse en la sangre y de ahí a la célula. En la digestión se eliminan las partículas como fueron incorporadas, tal vez con algún proceso de descomposición, pero nunca van a salir del sistema digestivo para meterse en otros órganos. Simplemente cuando salgan lo van a hacer directamente al exterior. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta dentro de la digestión de tipo física, de tipo mecánica, que está dada por la masticación en la boca y después en todo el resto del sistema digestivo por unos movimientos que se llaman peristálticos o el peristaltismo. Estas son contracciones, como dice la diapositiva, de tipo musculares, que lo que hacen es trasladar el alimento hacia otro órgano. Por ejemplo, si está en la faringe, estos movimientos van a trasladar al bolo alimenticio hacia el esófago, y del esófago se va a trasladar al estómago, en el estómago se van a batir y los responsables van a hacer estos tipos de movimientos, y así van a seguir circulando a los diferentes. Bueno, en esta diapositiva se puede observar los movimientos peristálticos en los intestinos, y se puede ver cómo se contraen los músculos lisos de las paredes de los intestinos en forma de onda, en forma de ola, para poder
ser trasladado el bolo alimenticio hacia el siguiente órgano. Perdón, no es bolo alimenticio, sino el kilo a esta altura al siguiente órgano. Los órganos que forman al aparato digestivo son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, con todas sus divisiones, duodeno y yeyuno-ilion, o duodeno, yeyuno e ilion, depende del autor. El intestino grueso también con todas sus divisiones, el apéndice, el ciego, el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo, también el recto y el ano. Estos son los órganos. Hay glándulas que se anexan a las funciones del aparato digestivo y contribuyen a su buen funcionamiento. Estas glándulas son las salivales, que tenemos 3 pares de glándulas salivales por cada lateral de la cabeza. En ellos serían las parótidas, submaxilares, sublinguales. Después tenemos el hígado y la vesícula biliar. El hígado en este caso como productor de bilis y se almacena, digamos, utiliza la vesícula para reservar esta bilis. El páncreas, que es otro órgano que también cumple varias funciones importantes. Las válvulas que tiene el sistema digestivo son la faringoesofágica, que se encuentra, como bien dice su nombre, entre la faringe y el esófago, el esfínter del cardias, que se encuentra entre el esófago y el estómago, el píloro, que se encuentra entre el estómago y el duodeno, la válvula iliocecal, que se encuentra entre el intestino delgado y el grueso, y antes del ano están los esfínteres anales, que lo que van a hacer es permitir voluntariamente la salida o no de la materia fecal. Estos esfínteres aprendemos a controlarlos en la primera infancia. Es un órgano sumamente importante porque hay muchísimas estructuras y además en este órgano se van a producir tanto la digestión química como la digestión mecánica. Ahí tienen un corte de la cavidad bucal, es un dibujo, es un esquema, y se puede ver que tiene, estoy buscando mientras tanto, mientras hablo el puntero, se puede ver que tiene los maxilares, superior e inferior, ¿sí? Los huesos, después tiene dientes, la lengua, ¿sí? Paladar, también tiene los músculos que no están representados acá, además de la lengua, que son muy importantes para el proceso de masticación. En la boca primero se va a producir la rotación de los alimentos, se los va a entreverar con la saliva para que se pueda lubricar el bolo alimenticio y poder ser deglutido, y se va a dar una digestión de tipo química, además, por medio de la saliva y sus enzimas salivales. Las enzimas que se encuentran en la saliva se llaman amilasa salival o tialina, y estas enzimas lo que van a hacer es romper el almidón en moléculas más sencillas. Lo que decía hoy, lo que los dientes no pueden terminar de romper físicamente, tienen que intervenir compuestos químicos, como en este caso las enzimas que aceleran las reacciones metabólicas, para poder romper aún más esas moléculas y que lleguen realmente a porciones bien microscópicas. En la boca, la estructura por ahí más fundamental, además de las glándulas salivales que tienen un papel muy activo, es la función de la lengua. La lengua no solo nos permite para modular sonidos, sino que también es un músculo muy potente que nos ayuda a rotar el bolo alimenticio para que sea masticado de forma pareja, nos permite sentir el gusto a los diferentes sabores a través de sus papilas gustativas, y tiene un papel muy activo en la deglución, ya que cuando la lengua se eleva y se va hacia atrás, esto va a permitir que la deglución de los alimentos, o sea, que los alimentos pasen desde la boca, que es donde están siendo masticados, por la faringe hacia el siguiente órgano, que sería el esófago. Vuelvo atrás, entonces la deglución es cuando se traga el alimento, o sea, este pasa desde la boca
por la faringe hacia el esófago. Bueno, acá pinté en amarillo algunas estructuras importantes como lo son los dientes, parte de la faringe. En donde me detuve fue en explicar la función de la faringe, que es un órgano compartido tanto con el sistema digestivo como con el respiratorio. Y por este órgano van a pasar no solo alimentos, sino que también van a pasar líquidos y gases respiratorios, oxígeno hacia los pulmones y dióxido de carbono en dirección a las fosas nasales para salir al exterior. Después, dentro del sistema respiratorio, la epiglotis, que es esta válvula que está marcada acá abajo, lo que va a hacer es cerrarse para cuando tragamos los alimentos y que los alimentos se continúen hacia el esófago y que no se metan dentro del sistema respiratorio. En el caso de que ocurriera, empezamos a toser para eliminar para tratar de limpiar la tráquea de los conductos que pasaron y que no deberían estar ahí. La boca es muy importante, como ya lo expliqué, porque es el lugar donde se produce la ingestión y ya se comienza con el proceso de digestión, o sea, de degradación de los alimentos, en este caso del almidón. Está compuesto por dientes, lengua, huesos, maxilar superior e inferior, paladar, músculos, las glándulas salivales también va a tener un papel importante. Si ustedes ven en este sector, van a poder ver la úvula, que es la campanita esta de la que estaba hablando, que cuando la lengua sube y se va hacia atrás, lo que hace es llevar el bolo alimenticio hacia atrás, el bolo alimenticio toca la úvula y esto va a producir un acto reflejo que va a terminar con el alimento en el siguiente órgano. En esta diapositiva se pueden ver los diferentes tipos de dientes o de piezas dentarias, para decirla de alguna manera. Estos de acá abajo son los incisivos, ¿sí? Y son los que tienen muy desarrollados los conejos, sirven para cortar el alimento. Los caninos, que son los que tienen muy desarrollado los carnívoros, son los que van a permitir desgarrar el alimento, por ejemplo, desgarrar la carne. Los premolares, que van a triturar, y los molares, que van a moler los alimentos, ¿no es cierto? De esta manera se va a formar bien la pasta. La lengua, recordemos que va a ir rotando el alimento para permitir que se mastique de forma pareja. Bueno, las funciones, que ya lo dije: cortar, triturar, desgarrar. Y la lengua es imprescindible para rotar el alimento, para degustar. Y las glándulas salivales son 3 pares, también hablé: las parótidas, submaxilares, sublinguales, y la saliva, que además tiene las enzimas que van a degradar el almidón. Fíjense acá en este video, se puede observar las glándulas salivales en acción. Miren ahí cómo en este caso se aprieta una glándula salival y se puede ver cómo reacciona eliminando parte de la saliva. La saliva está continuamente segregándose en nuestra boca. Es imposible tragar un alimento sin saliva. Pasamos a la siguiente diapositiva y hablamos de la deglución, que tiene 2 etapas, una voluntaria y una involuntaria. La voluntaria es cuando nosotros podemos tragar el alimento y a lo mejor nos equivocamos porque nos tragamos sin querer un caramelo y hacemos fuerza y podemos volverlo hacia la boca. La parte involuntaria ya no hay vuelta atrás voluntariamente, a no ser que nos provoquemos un vómito. Bueno, acá tenemos un videíto también bien chiquitito para que ustedes vean el proceso de deglución. En este caso, el hombre ingiere comida
se produce la masticación. Fíjense cómo la lengua va rotando de un lado hacia otro, ¿sí? Para masticar de manera pareja. Es necesario que mastiquemos de los dos lugares de nuestro cuerpo. Ahí vemos cómo la lengua sube y se va hacia atrás y provoca la deglución. Se cierra, la epiglotis y el bolo alimenticio sigue el recorrido a través del esófago. Vamos a verlo una vez más para que ustedes presten atención. Este es el proceso entonces de ingestión. Ahora comienza la digestión. Observen la lengua, me interesa que quede claro cómo sube y se va hacia atrás. Ahí tienen la epiglotis que va a caer, ahí cayó, la tiró hacia atrás, entonces permite que el alimento vaya al órgano correcto, que sería el esófago. Si se metería dentro del estómago, del sistema respiratorio, se tendría que volver. Toser, digamos, para sacar el alimento hacia atrás. El siguiente órgano que vamos a explicar entonces, la faringe, como ya lo dije, es un conducto. La cavidad bucal y las fosas nasales. Ya dije que pasan tanto líquidos como gases. Esta diapositiva es la siguiente. Tiene movimientos peristálticos, al igual que la faringe, que el estómago, que el intestino delgado, que el intestino grueso y el recto. La función del esófago es ser un conducto que une la boca o la faringe hacia arriba con el esófago. Hay una válvula que se llama esfínter del Cardias y se va a abrir para que entre el alimento al interior del estómago y cerrarse para que no haya reflujos hacia el esófago, digamos, porque el contenido del estómago tiene. El siguiente órgano, entonces le decía, el siguiente estructura, es el esfínter del Cardia, que es esta válvula, es la segunda válvula que se encuentra en el sistema digestivo y tiene la función de separar la acidez que tiene el estómago adentro del esófago, ya que por un largo tiempo, ¿no? Una estructura sumamente importante. Se encuentra localizado, ahí dice, en el lado izquierdo del cuerpo, debajo del diafragma. Es muy muscular y tiene funciones sumamente importantes en la digestión o en el proceso catabólico de los alimentos, ya que su función principal es romper las proteínas. Las proteínas son nutrientes, que están presentes en algunos alimentos, como por ejemplo las carnes. También absorbe agua, alcohol y algunos medicamentos. ¿Dónde se encuentra el estómago? Ahí lo tienen ubicado, ¿sí? Debajo del diafragma. Entonces yo le decía, recostado sobre el lado izquierdo del cuerpo. Fíjense encima cómo tiene el hígado, que es una glándula anexa, y más arriba están los pulmones también. ¿Sí? Debajo de los pulmones está el diafragma, por eso es que se dice que el estómago está debajo del diafragma. ¿Cómo es el estómago? Ahí tienen el estómago. Como todo órgano en biología tienen que aprender a estudiar con él cómo es y para qué sirve. ¿Cómo es la forma que tiene, forma riñonada, ¿sí? Con una curva mayor, una curva menor, está compuesto por capas musculares, el color, si quieren pueden decir, la textura, y la función que tiene es romper los alimentos, producir una digestión de tipo mecánica, en la cual se va a batir el alimento hacia un lado y hacia el otro,
y una función química en el cual va a intervenir el jugo gástrico. En el jugo gástrico hay ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico provoca en el quimo, quimo llamo al bolo alimenticio cuando se mezcla con el jugo gástrico. Entonces el ácido clorhídrico produce en el quimo un medio adecuado para que actúen las enzimas. Por ejemplo, la pepsina, que va a destruir las proteínas, como ya lo dije. Fíjense, ahí tienen cómo se ve cómo las ciertas células especiales que recubren el estómago segregan estas sustancias, el jugo gástrico. El estómago tiene una acidez muy ácida, muy baja, quiero decirlo de tal manera que lo entiendan, una acidez muy marcada. Solamente el estómago puede soportar esa acidez porque tiene una capa mucosa que lo aísla toda su estructura de ese contenido ácido. El ácido clorhídrico no solo sirve para darle acidez al estómago y crear un medio adecuado para que actúen las enzimas, sino que también tiene una importante función antiséptica. Sabemos que hay bacterias como por ejemplo la Helicobacter pylori que puede vivir incluso ante esas condiciones de acidez extrema. A la salida del estómago, al inicio del estómago se encuentra con el esfínter del cardias, como decía hoy, entre el esófago y el estómago, que es una válvula que tiene la función de impedir que los alimentos suban por el esófago. Y por debajo tiene otra válvula que se llama el píloro, que es cuando se abre el píloro, vuelca el contenido del estómago al duodeno, que sería al siguiente órgano. ¿Cuánto tiempo va a permanecer el alimento dentro del estómago? Eso va a depender de qué alimento tengamos que digerir. En el caso de que la persona no consuma carne, el estómago se vacía mucho más rápido. ¿Por qué? Porque las carnes, que son proteínas, tienen enlaces mucho más fuertes y le cuesta más tiempo y también más energía al estómago romper esos enlaces para formar estas moléculas sencillas de las que hablamos cuando explicamos el proceso de catabolismo. Entonces, en el estómago se tienen que formar los aminoácidos, que son los pilares, los ladrillos, las unidades que forman a las proteínas. Sobre todo, ¿no? Después tiene otras funciones más, como ya habíamos dicho. Cuando se abre el píloro, va a pasar al siguiente órgano. Ahora vamos a ver, estas son las células gástricas que producen el jugo gástrico. En este video podremos observar el movimiento del estómago que se produce al ingerir algún alimento. El estómago sirve como un reservorio temporal del bolo alimenticio deglutido, hasta que se procede a su tránsito intestinal. Con los movimientos que el estómago produce para revolver el bolo, se produce una papilla que de ahí en adelante se llamará quimo. Se puede observar cómo el estómago con determinados movimientos va expulsando el quimo para que éste pase al intestino delgado. Bueno, al cabo de 4 horas, si es que se consumió carne, el estómago está totalmente vacío y ya tenemos hambre otra vez. Si no consumimos carne, insisto, se vacía mucho más rápido. Por ejemplo, 1 hora para los hidratos de carbono. Ya expliqué lo de las células, entonces acá lo pueden leer. Ahí tienen lo de la capa mucosa, las diapositivas anteriores. Al ingresar los alimentos por el esfínter del cardias al estómago, esto genera un estímulo que el estómago va a reaccionar, o estas células especiales reaccionan segregando ácido clorhídrico y enzimas que atacan a las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, pero sobre todo, insisto, a las proteínas, las carnes. Cuando ingerimos un trocito de carne y este llega al estómago, el jugo gástrico lo desintegra generalmente. La permanencia de los alimentos en el estómago varían de 1 a 4 horas, ya lo dije, las proteínas. Esta es la acción de las enzimas. Fíjense, en verde está representada la enzima y el sustrato en las 2 primeras diapositivas en lila.
¿Por qué en lila? Porque vemos una estructura compleja, grande. Acá se esquematiza como grande. Cuando se une, que es lo que pasa en la segunda imagen, ¿sí? Cuando se une la enzima con el sustrato, se produce la acción verdaderamente enzimática y como resultado final se sintetizan dos sustancias mucho más sencillas que la sustancia original. Las enzimas tienen una función específica. Hoy en la industria tienen un montón de funciones y un montón de beneficios, por ejemplo, ciertos detergentes, jabones para lavar la ropa, desengrasante, antimanchas, están formados a partir de enzimas que lo que hacen es romper estas moléculas. Tienen una función específica, le decían. ¿Por qué? Porque las enzimas atacan a un nutriente en particular, ¿sí? No pueden atacar a otros. Si atacan a un nutriente y realizan este proceso como se ve en la imagen, después la enzima sigue actuando, no se muere, o sea, se va a otro lugar y actúa otra vez. Pero lo importante de todo esto, que me gustaría que les quede claro, es la función específica que tienen las enzimas sobre los diferentes sustratos, sobre los diferentes alimentos, me refiero a proteínas, hidratos de carbono, grasas, y que a partir de una molécula compleja ellas la rompen en moléculas más simples, más sencillas y también más pequeñas. Recordemos que esos nutrientes tienen que ingresar al interior de la célula. El píloro es la tercera válvula, al igual que el esfínter del cardia. Su función radica en aislar el quimo que se formó en el estómago. Tiene dos divisiones, el duodeno y el yeyuno ilion. Hay ciertos autores que suponen una tercera división, entonces hacen duodeno como primera, yeyuno segunda y el tomamos con dos divisiones no más, pero es un criterio mío. En la imagen se puede ver la estructura en forma esquemática del sistema digestivo, ¿sí? En la boca se pueden ver en rojo o en rosado las glándulas parótidas, submaxilares, sublinguales, la faringe, esófago, el estómago, el páncreas, hígado, intestino delgado, intestino. El lo dijimos, si mide 6 metros en total el intestino delgado, solo 25 centímetros son duodeno. Porque es el lugar donde ingerir los alimentos. ¿Por qué? Porque en el duodeno se van a volcar los productos segregados producida por el hígado y el páncreas y por los mismos jugos que produce el duodeno. Fíjense esta imagen, como tienen la primera porción del intestino delgado, el hígado por encima, que es un órgano sumamente grande y pesado en nuestro cuerpo. El hígado tiene un reservorio, una bolsita debajo que se llama vesícula biliar, comúnmente conocida como hiel. El hígado tiene muchísimas funciones. Entre la más importante es producir la bilis. No la más importante, sino que entre una de sus funciones es producir la bilis y almacenarla en la vesícula biliar. En el caso que se formen cálculos biliares, que haya que extirpar la vesícula, la persona puede vivir sin problema porque se saca la vesícula y el hígado, en vez de mandar la bilis a la vesícula, lo que hace es directamente llevarla al duodeno, seguir el conducto y volcarla directamente en el duodeno. Les decía entonces que el duodeno es el lugar donde se termina de producir la digestión de los alimentos, la ruptura de los alimentos. La bilis tiene una función emulsionante, o sea, lo que hace es romper una molécula grande de grasa en gotitas mucho más pequeñas. El páncreas tiene funciones, es una glándula mixta, tiene por un lado funciones de tipo endocrinas, como lo son la producción de hormonas, insulina y glucagón, pero en este caso produce también el jugo pancreático. El jugo pancreático tiene la amilasa pancreática, que es una enzima que lo que hace es terminar de destruir el almidón por si quedó sin destruir.
Entonces se produce ahí, se vuelca al duodeno y ataca los alimentos cuando llegan al duodeno. Dije entonces que la bilis destruía las grasas y el mismo jugo que produce el intestino delgado tiene la función de destruir las grasas también. O sea que en la boca se destruyen sobre todo almidón, en el estómago sobre todo proteínas y en el duodeno se termina con la digestión de las grasas. Entonces le decía que el jugo pancreático, en ese jugo, además de la amilasa pancreática, es muy alcalino. Entonces lo que hace es reducir la acidez del quimo. Acá se va a formar el quilo, o sea, el alimento mezclado con todos estos jugos, de estas glándulas anexas, y en el estómago se llamaba quimo. Lo que hace es romper, entonces, lo que hace es reducir esta acidez para que no se perforen, para que no se dañen las paredes del duodeno. Recordemos que solamente el estómago está preparado para soportar la acidez que él mismo produce, pero con la capa mucosa que tiene también el duodeno y con los jugos pancreáticos se logra reducir esa acidez para que no dañe las paredes del duodeno. Bueno, en esta diapositiva se puede ver mejor la estructura del estómago, ¿sí? El duodeno y cómo el páncreas, que parece una hoja, vierte sus jugos al duodeno. Ahí tienen en el hombre la posición de el páncreas con el estómago. El jejunolium, es la siguiente estructura, forma parte final del intestino delgado, son los 5,75 metros aproximadamente. Está formado por músculo, que es músculo liso, es un músculo involuntario. Nosotros no tenemos que estar pensando que nuestros intestinos tienen que moverse para producir el peristaltismo y conducir el alimento al siguiente órgano, sino que eso se hace de forma involuntaria. Lo que me quiero detener acá para que vean es en la imagen de abajo cómo pueden ver las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales son pliegues de la misma capa del intestino, la capa interna del intestino, y que tiene la función de ampliar la superficie de absorción, ¿no? Porque si yo estirara estas vellosidades, tendría mucho más superficie que si fuera liso. Por ejemplo, un acordeón es el mejor ejemplo. Cuando está plegada, tiene una forma, tiene un tamaño, y cuando no está plegada es aún diferente. Bueno, se encuentran enrollados dentro de la cavidad abdominal y es lógico porque todo nuestro espacio, se imaginan que si no estaría plegado sobre sí, tendríamos 5,75 metros solamente de intestino. Las vellosidades de espesor, fíjense acá en esta imagen pueden ver cómo el tejido epitelial que forma estas vellosidades, que tiene solamente una célula de espesor, insisto, se encuentra directamente en contacto con los capilares sanguíneos y también con los capilares linfáticos, porque a la sangre van a pasar proteínas e hidratos de carbono y al vaso linfático, que es el del medio, van a pasar las grasas. Bueno, ahí aún más cerca la estructura del intestino delgado. Ahí tienen las capas mucosas, la submucosa, la muscular y la serosa. Proteínas e hidratos de carbono digeridos, ahí está, pasan a las vellosidades. A la vena porta, que entra en el hígado, mientras que las grasas digeridas se absorben a través de pequeños vasos linfáticos y alcanzan al flujo sanguíneo general. La mucosa del intestino delgado también secreta la hormona secretina, que estimula el páncreas para producir las enzimas activas. Las hormonas son mensajeros químicos, o sea que continuamente se secretan para estimular o inhibir la función de un órgano. Veamos el siguiente video. Algunos minerales, vitaminas y agua pasan directamente a la sangre y a la linfa.
Los productos de la digestión de proteínas, llamados aminoácidos, pasan a la sangre, al igual que los hidratos de carbono, ahora en la forma de azúcares simples. La grasa es absorbida de forma diferente. A medida que las moléculas de grasa pasan a través de la capa absorbente, se combinan en moléculas mayores, cruzan los capilares sanguíneos y entran en el sistema linfático. De ahí, entran en la circulación general del cuerpo. Los capilares sanguíneos que absorben los demás nutrientes se juntan para formar venas, y estas a su vez se juntan para formar la vena porta que va hasta el hígado. Así, los nutrientes y otros materiales absorbidos, como los jugos digestivos, corren por la sangre hasta el hígado, que almacena los nutrientes, transforma algunos de ellos y los libera después a la circulación general para que el cuerpo, algunos minerales, vitaminas y agua, pasan directamente a la sangre y a la linfa. Está reproduciendo de nuevo el video. La válvula ileocecal es la cuarta del aparato digestivo y conecta, estuvimos hablando. En divisiones, esto es importante, miden aproximadamente 1,70 m, es mucho más corto que el intestino delgado. Ahí tenemos las diferentes divisiones, fíjense el ciego, el apéndice vermiforme, que cuando se inflama también es extirpado, la válvula ileocecal que se ve ahí en la unión con el intestino delgado, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoideo o curvo, el recto, el ano y antes del ano los esfínteres anales. Esta es la estructura. Estudian la función del intestino grueso es porque tiene una función muy importante en el proceso de digestión. El intestino grueso produce la materia fecal, ya dije, con los residuos, o sea, con las sustancias que no le sirven al cuerpo para que se metan en el interior de la sangre. Los descompone los alimentos a través de una flora bacteriana, ¿sí? Que produce esta flora bacteriana también en la descomposición vitamina K, que es importante para el fortalecimiento de los vasos sanguíneos, y también el metano, que el metano es un gas que tiene olor bastante fuerte. El intestino grueso también tiene una función muy importante que es absorber agua, o sea, reabsorber agua, recicla el agua en nuestro organismo para que no nos deshidratemos. Una persona cuando tiene diarrea, si es frecuente la diarrea, lo que hacen es darle sales rehidratantes o incluso el médico muchas veces evalúa en internarlo y ponerle suero para que no se deshidrate. Entonces la función del intestino grueso es sumamente importante en la absorción de agua y también van algunos minerales disueltos, ¿no? El color de la materia fecal lo da los pigmentos biliares, o sea, la bilis, que es formada por el hígado. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, tiene hepatitis, su materia fecal es sumamente pálida, prácticamente sin pigmentos biliares, y es uno de los síntomas que tenemos que tener en cuenta para explicarle a nuestro médico, que es el que nos va a diagnosticar, ¿no? El recto solamente mide 15 centímetros de longitud y debe este nombre a su forma casi recta. Ahí se reservan las heces o la materia fecal hasta el momento en que la persona voluntariamente relaja los esfínteres anales y produce la expulsión, ¿sí? La defecación. El ano es la abertura al exterior del aparato digestivo y es el lugar por donde es expulsada la materia fecal. Presenta el esfínter, ya dije, que se logra controlar en la primera infancia y que puede hacerse involuntario después en la vejez, y todos vamos a pasar por eso, así que es importante por ahí que tengamos paciencia con nuestros abuelos si pierden el control de los esfínteres, y pensar que nosotros también en algún momento podemos llegar
a viejo y tener que depender de alguien más para que nos ayude a higienizarnos.